Hola, ¿cómo les va? Primero quiero agradecerle la posibilidad de hacerme partícipe de este documento que va a ser muy valioso para nuestra escuela. Ustedes me dieron una serie de preguntas que yo con mucho orgullo se las voy a responder. Porque bueno, ya todos saben que soy parte de la escuela desde hace muchos años. Tantos años que, bueno, no muchos, 10 años menos que la escuela. Mis primeros pasos los di en esta escuela, en este patio. Aprendí a caminar de la mano de las hermanas, porque bueno, la escuela fue la prolongación de mi hogar. Y eso ya casi todos lo saben, ¿verdad? Mis abuelos me contaron ese pedacito de historia que yo no pude vivir en la escuela. Mis abuelos me contaron los comienzos de la escuela, cuando para ellos era una alegría ver llegar a Flor Amézola, venir por la vía muerta. Para nosotros hoy vía muerta, pero en ese momento era una vía con vida. Y cuentan ellos que venían chapoteando entre el barro, y llamaba mucho la atención porque Flora era una señora de una clase social alta, y la veían venir con su vestimenta típica, sus sombreros, sus zapatos de cuero, sus carteras muy elegante, y que venía a ver cómo iba su obra, porque ella la tomó así como su obra, y venía con mucho entusiasmo. Cuando todo esto eran quintas, y en los fondos de la escuela funcionaba un horno de ladrillo, en el cual, en ese horno de ladrillos, se elaboraron los primeros ladrillos, y yo diría casi los últimos también, de nuestra escuela. Y mi abuelo contaba que había un sereno en esa época, que, bueno, el hombre vivía solo y obviamente muchas veces estaba con unas copitas de más. Y la gente oportunista pasaba con sus carros y mientras él dormía se llevaban los ladrillos de la escuela. Entonces, claro, cuando venía Flora Mésola decía, pero ¿qué pasó? Si hicimos tantos ladrillos y se hicieron tan pocas paredes. Y bueno, los mismos vecinos decían que de noche había gente que se llevaba los ladrillos mientras este señor dormía. Y ella no se enojaba, al contrario, le decía que tenía que dejar de tomar, pero que controlar en lo que pudiera, y que si esos ladrillos le iban a servir a otros, bienvenido sea. Y ese era el carisma que tenía ella. Hablaba mucho con los jóvenes. En este horno de ladrillos mi abuelo contaba que había trabajando un muchachito y que ella lo ayudaba mucho. Le traía ropa, le traía cosas para su casa y siempre lo incentivaba a que siguiera estudiando. Según mis abuelos dicen que a ese muchachito ella le dio la posibilidad de un traslado, pero no sabemos a dónde. Es algo que quedó en mi mente, lo que ellos contaban. Flora Mésola era muy querida en esta zona, muy querida porque a pesar de su alta condición social, no dejaba de acercarse al que más necesitaba. Ustedes saben que yo tuve una relación muy estrecha con todas las hermanas. Las hermanas fueron mis tías postizas. Yo jugué en este patio, jugué con las pupilas. Si bien no era una pupila, pero sabía los horarios de ella, sabía cuándo ellas podían jugar y yo me cruzaba a jugar a las cartas, a jugar al tatetí. O me cruzaba muchas veces a armar el pesebre junto con la hermana Aide, que armaba un pesebre gigante, y yo como era chiquitita me daba la máquina de fli a la cual ella le ponía témpera, llenaba todo con papeles de diario y yo con la máquina de fli iba pintando las montañas de papel. Son esos recuerdos que me quedan y por eso yo siempre añoro tanto a las hermanas y me extraña ver una escuela sin hermanas. Pero bueno, hay que seguir adelante. Yo sé que ellas nos están guiando
desde su lugarcito, y que cada una nos dejó algo, cada una nos dejó algo en particular. Siempre me decían que yo tenía ventaja por estar viviendo enfrente. Y sí, la verdad que sí que es muy lindo vivir enfrente. Tiene sus pros y tiene sus contras. Cuando era chiquita tenía todo pro, todo a favor, todo a favor. Llegaba temprano, lo que necesitaba tenía, me cruzaba cuando quería, podía compartir con las pupilas un montón de cosas. Disfruté los casamientos en la iglesia, porque saben que antes acá en nuestra capilla había casamientos. No fue un periodo muy largo, yo les cuento. Esos casamientos se hicieron cuando en nuestra parroquia se tuvo que hacer un gran arreglo en la entrada, en el atrio. Entonces todos los casamientos fueron trasladados a nuestra capilla y no saben qué feliz que éramos. Parecía que estábamos todos citados y veníamos a ver a las novias y lo que más nos gustaba era cuando los padrinos tiraban las monedas o los caramelos. Y hubo mucha gente que se ha casado acá. Miren, está la abuelita de una nena del secundario, una nena ya grandota, la señora Mirta Espiño, que se casó, y me acuerdo, ¿vieron cuando les quedan esas cosas? Debe de ser porque uno era chico, y la veía a ella tan bonita, pero lo que más me gustó fue cuando el padrino le decía, tirá las monedas, y yo no sé si él se había olvidado de eso, de las monedas, porque empezó a buscar desesperado hasta que arrojó un montón de monedas, y como le pareció poco, siguió tirando caramelos. Son esas cosas lindas que a mí me quedaron de esa época. Las kermés que se hacía con la colaboración de toda la comunidad. Porque esta escuela la comenzó Flora Mésola, pero después la construyeron las familias, nuestros padres, con la colaboración, porque era una fiesta. ¿Será porque en esa época no había otro tipo de atracción y que las únicas atracciones las podían brindar en las escuelas? Y que veníamos todos los sábados, siempre había algún acontecimiento, o veníamos a misa y después de la misa había algo, o había kermés, pero siempre la escuela es como que unía a la familia. Unos recuerdos muy lindos me han quedado de eso. Y bueno, y ni pensar cuando tuve la oportunidad de ser parte del plantel docente. No tuve una transición, porque les cuento, yo terminé quinto año en el año 77 y a comienzos del 78 las hermanas me ofrecieron el cargo de preceptora suplente, preceptora del secundario. Y empecé trabajando como preceptora del secundario, mientras yo hacía mi carrera docente. Y después ya directamente me instalé acá. Comencé en jardín, después comencé en primaria, después por decisión me quedé con los dos primeritos y como dicen por ahí, estoy como Mirta Legrand. Si Dios quiere y el ANSES me lo permite, será mi último año. Pero mi último año como docente titular, porque no va a ser mi último año en la escuela. Yo siempre digo que para mí es mi familia. Y cuando una mamá o un papá se jubila, no deja de ser mamá y papá, sino que sigue estando. Y bueno, yo voy a seguir estando, en cualquier lugarcito, tratando de no ser como las hermanas, porque es imposible, pero sí cuidando la escuela como la cuidaban las hermanas. Tal vez no a cambio de un sueldo, sino haciéndolo de amor, con el amor que siempre sentí. Y bueno, uno siempre tiene que valorar todo lo que nos dieron, nuestros padres, nuestros docentes, nuestras religiosas, la formación que nosotros tuvimos. Y bueno, siempre Dios nos da la oportunidad de poner en marcha todo lo que aprendimos, de poder emplear, de poder aplicar todo lo que recibimos. Y esas cosas las recibimos con total libertad. Y eso es lo que yo valoro de ellos. Ellos me dieron todos los elementos. Nunca me dijeron esto es mejor o esto es peor. Ellos me brindaron los elementos y me lo demostraron con su ejemplo. Yo agarré de cada uno, con la libertad que tuve, lo que yo quise. A veces me produce tristeza
como dije recién, no poder ver a las hermanas, porque en esta escuela siempre estuvo invadida de hermanas. Eran 5, 6, y ni les cuento para las fiestas, y ni les cuento para la procesión, porque era hermoso ver el caminito que formaban las hermanas cuando se realizaban las procesiones. Pero bueno, es lo que tenemos hoy y tenemos que ayudarlas a ellas y tratar de mantener nuestra escuela en pie como lo quiso nuestra madre fundadora, como lo quisieron nuestras hermanas, como nos quieren las hermanas que nos están acompañando hoy. Así que bueno, con el esfuerzo de todos, nuestra escuela va a seguir funcionando por los siglos de los siglos y va a seguir perteneciendo a la congregación Hijas de Nuestra Señora de Luján.